¿Por qué los justos sufren y los impíos prosperan? Es una queja que ha trascendido a lo largo de los años. Los patriarcas se hacían la misma pregunta, incluso se quejaban delante de Dios. Y es un tema que ha trascendido a lo largo de la historia. Cuando nosotros entramos a la adolescencia comenzamos a hacernos preguntas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué yo me esfuerzo en el colegio y mis compañeros no se esfuerzan y igual siempre pasan el año? ¿Por qué me esfuerzo por hacer las cosas bien y los demás no se esfuerzan, se arrepienten al final y Dios los perdona y la salvación también es para todos? Eso se decía el profeta Jonás, cuando Dios lo manda a predicarle a Nínive. Él predica y todos se arrepienten y después Jonás se enoja porque dice, me mandaste a dar un mensaje de juicio, pero se arrepintieron y tú los perdonaste. Y entonces él se deprime y se va debajo de una higuera y se enoja porque pasa esto. Y Dios hace esto constantemente. Y nos pasa a nosotros. Porque el vecino que pasó toda su vida haciendo cosas malas y feas y al final se arrepintió y llegó a la salvación. El sabio Salomón dice, y eso no es todo lo que carece de sentido en este mundo. En esta vida, a las personas buenas se les suele tratar como si fueran personas malvadas y a las malvadas como si fueran buenas. Eso no tiene sentido, dice Salomón. ¿Por qué es que sufren los buenos y los malos prosperan? ¿Qué es lo que nos dice Job al respecto? Pero antes recordemos quién era Job. No sé si ustedes pueden recordar cómo se le describe a Job en la Biblia. Dice que Job era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero a pesar de todo eso, a pesar de su rectitud, Job experimenta un sufrimiento extremo a tal punto que pone a prueba su fe. ¿Por qué prosperan los malvados mientras se vuelven viejos y prósperos? Dice Job. Llegan a ver a sus hijos crecidos y establecidos y disfrutan de sus nietos. Sus hogares no corren ningún peligro y Dios no los castiga. Esa es la perfección de Job, porque recordemos que él está sumido en una calamidad, sabiendo que Dios lo cataloga como un hombre justo. Y dice, ¿por qué prosperan los malvados? Sus hogares no corren ningún peligro y Dios no los castiga. El profeta Habacuc también profetizó durante el periodo de la caída de Judá y cuando los israelitas fueron deportados a Babilonia. En el libro de Habacuc vamos a encontrar muchos diálogos entre Habacuc y Dios. La mayoría de los diálogos que hace Habacuc generalmente es de justicia, preguntando por la justicia de Dios. ¿Por qué los malos prosperan? ¿Por qué Dios no actúa ante los malvados? ¿Por qué Dios se queda quieto ante las maldades que hacen los impíos? Esa es la percepción de Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de clamar violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar tanta iniquidad? ¿Por qué toleras la maldad? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se debilita la ley y no prevalece la justicia. El malvado acosa al justo y pervierte la justicia. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Pero ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? También el profeta Jeremías. Recordemos que el profeta Jeremías fue uno de los profetas que más tuvo sufrimiento en su época, porque fue llamado para dar mensajes fuertes, mensajes de constante cambio, y fue rechazado. Jeremías fue llamado por Dios a una edad joven. Entonces Jeremías tuvo que enfrentar la resistencia de Israel, el rechazo de su pueblo a esos mensajes de juicio y advertencia que Dios le daba para el pueblo, en el cual les señalaba el pecado que cometían, la idolatría que hacían. Entonces fue menospreciado, fue despreciado, rechazado, ridiculizado por los mismos líderes políticos y religiosos de su época. Señor, tú siempre me haces justicia cuando llevo un caso ante ti. Así que, deja presentarte mi queja. ¿Por qué los malvados son tan prósperos? ¿Por qué son tan felices los malignos?
Tú los has plantado y ellos echaron raíces y han prosperado. Tu nombre está en sus labios, aunque tú estás lejos de su corazón. En cuanto a mí, Señor, tú conoces mi corazón, me ves y pruebas mis pensamientos. Arrastra a esta gente como se llevan a las ovejas al matadero. Apártalos para la masacre. Prácticamente le está diciendo, mátalos, destrúyelos. Estaba ya con la paciencia al límite de ver tanta maldad y ver que los malvados prosperaban, o ver que en una aparente quietud de Dios, que Dios no hacía nada por ellos, mientras que los justos como él sufrían. ¿Hasta cuándo tendrá que llorar esta tierra? Incluso la hierba de los campos se ha marchitado. Los animales salvajes y las aves han desaparecido debido a la maldad que hay en la tierra, pues la gente ha dicho, el Señor no ve nuestro futuro. Otro también que padeció mucho sufrimiento fue David. Recordemos que David fue perseguido por Saúl. David tuvo que esconderse en cuevas, pasar hambre, aflicción, y también sintió de cerca el alejamiento de Dios hacia él y él hacia Dios también. Si algo no quería David era que el Espíritu Santo de Dios no se apartara de él. Y él le clama a Dios y dice, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Pero cuando él comete un pecado, luego pues lo que él hace, que envía a Urías a la guerra y lo manda al frente y él muere. Y eso no le agradó a Dios. Y aparte de eso, Jezabel pues da a luz un hijo de David. En consecuencia de cada uno de esos hechos que David comete, Dios se aparta de él y no le envía un mensaje directo como lo hacía constantemente, sino que manda a un profeta a hablarle a David. Y eso, pues a David, que constantemente él dice, no te apartes de mí, no apartes tu espíritu de mí, pues él siente en carne viva que el Señor se había apartado de él, y eso lo lleva a un estado de depresión y de sufrimiento. Yo estuve a punto de caer, poco me faltó para que resbalara, dice David. Estuve a punto, por poco, dice, me convierto en uno de ellos. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Casi caigo, dice David, por poco. Después de todo, David logra entender por qué los malvados prosperan. Él hace un análisis y en lugar de seguir cuestionando a Dios, él comienza una relación más estrecha con él y comienza a visitar más el santuario. El santuario es un lugar de reflexión. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, dice David, al reflexionar por qué los malvados prosperan. Pero dice él, fue duro trabajo para mí entender esto, hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo has sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, hasta que entrando en el santuario, entendí, dice David. Y el santuario de Dios siempre hay quietud, hay paz, hay calma. Allí se entienden muchas cosas de las que son difíciles de comprender. En el santuario de Dios, en la presencia de Dios. En otras palabras, David dice, comprendí claramente hasta que comencé a adorar a Dios, hasta que comencé a preocuparme de mi relación con Dios y dejé de preocuparme de los impíos y me dediqué a reconocer las bondades de Dios. Entonces David adquiere una nueva perspectiva y entonces ya no pregunta por qué los malvados prosperan. Ahora dice, no te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo, pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan. Confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro
en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Una vez fui joven, y ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo, ni a sus hijos mendigando pan. Así que no te desanimes cuando los malvados se enriquezcan, y en sus casas haya cada vez más esplendor, pues al morir no se llevan nada consigo, sus riquezas no los seguirán a la tumba. En esta vida se consideran dichosos y los aplauden por su éxito, pero morirán como todos sus antepasados y nunca más volverán a ver la luz del día. La gente que se jacta de su riqueza no comprende, morirán al igual que los animales. Ahora la pregunta es, ¿aún seguimos teniendo envidia de los impíos? Jóvenes, adolescentes, niños y adultos, no sigamos el camino de los malos, aunque entendemos que lo malo es lo más atractivo que hacer lo bueno. Sin embargo, la recompensa del justo es mayor. Dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No perdáis vuestra confianza. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Entonces, a veces nosotros oramos, y a mí me ha pasado en muchas ocasiones, oramos pidiendo la bendición de Dios. Señor, bendíceme. Y a veces Dios no responde, ni nos da lo que pedimos. Y entonces comenzamos a reclamar. ¿Por qué entonces a los malvados sí? Dios nos confirma y nos dice, mejor quédate así como estás, quédate así con lo que tienes. Esos son mis planes para ti, porque yo sé que eso es lo que te conviene. Porque si te doy más, no vas a poder controlar tus emociones y te vas a apartar. Señor, bendíceme para bendecir a otros, decimos muchas veces. Es una frase que utilizamos para manipular a Dios y constantemente decimos, si Dios me bendice, voy a hacer esto. El problema es que cuando a veces Dios nos da eso, no lo hacemos. ¿Por qué? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice Jeremías. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y el único que nos conoce es Dios. Por eso Dios nos dice, mejor quédate así. Yo te voy a bendecir, pero no te voy a dar esto que me estás pidiendo, porque yo te conozco y te vas a apartar. Mejor quédate así. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según lo que le conviene, según el fruto de sus obras. Entonces, no sé si a estas alturas ya podemos ir respondiendo la pregunta. Como dijo David, hasta que entré en el santuario comprendí. ¿Por qué los impíos prosperan? Ya puedes dar una respuesta a esta pregunta. Es porque Dios es amor y Dios nos ama a todos. Y Él da oportunidad tanto al justo como al injusto para que se arrepientan de sus pecados, para que se arrepientan de sus malos caminos. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Entonces, para terminar, Eclesiastés 8:16, dice Salomón, el sabio Salomón, él comienza a hacer un análisis de todo y él hace una conclusión final que es muy interesante. Al dedicarme al conocimiento de la sabiduría y a la observación de todo cuanto se hace en la tierra, sin poder conciliar el sueño, ni de día ni de noche, pude ver todo lo hecho por Dios. El hombre no puede comprender todo lo que se hace bajo el sol. Por más que se esfuerce por hallarle sentido, no lo encontrará. Aún cuando el sabio diga conocerlo, no lo puede comprender. Y la recomendación final de Pedro está en Gálatas 6:9.
Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos.